En el bloque anterior nos quedó pendiente un tema que tiene que ver con el revólver Remington que estaba sobre la mesa y del cual ahora vamos a hablar porque es muy similar a los revólveres actuales. Sin embargo, al ser un revólver de avancarga, tiene una característica muy especial que es la palanca para empujar el plomo dentro del recipiente, dentro del tambor, ¿no es cierto? Pedro, comentanos un poquito cómo funciona este maravilloso Remington de acero inoxidable. Bueno, como ya habíamos hablado, esta es una réplica moderna de acero inoxidable. En la apariencia, cuando uno lo ve así a la distancia, parece un revólver moderno. Si uno le presta atención, tiene esta palanca abajo que en los revólveres modernos no lo tienen y que si esto lo sacamos uno diría, oh, un revólver moderno. Si presta atención, acá están las chimeneas que lo hacen de avancarga. Pero eso hay que prestarle atención. Si nosotros sacamos el tambor, nosotros vemos que acá atrás tiene chimeneas y no se puede colocarle una bala de las que hoy en día podemos comprar en cualquier armería. Del lado del frente tenemos los agujeros por donde van a salir las balas. Pero, ¿cómo cargamos el proyectil? No hay posibilidades. Este es un revólver, por eso, de avancarga, que armado dentro de su armazón en la posición correcta, vamos a tratar de correctamente armarlo. A mí siempre me costó también. Sí, Embocar el émbolo es todavía una tragedia, pero bueno. Pero lo vamos a conseguir porque... Bueno, este revólver, en la posición de carga, se pone el martillo en un primer descanso, ¿no es cierto? De modo tal de tener libre el tambor y la posibilidad de giro. En este momento uno toma una medida de pólvora que se mide por volumen y se coloca dentro del alveolo. Encima de esa pólvora, que probablemente sea del orden de los 20-25 grains, se puede poner una tapa de fieltro engrasado o simplemente poner un poco de harina de maíz. Luego se pone la bolilla, porque en realidad tira con bolas redondas, se la coloca con la mano, se gira debajo de la palanca y con esta palanca que baja un pistón, como ustedes ven, y introduce dentro de lo que es el alveolo la bala y la deja en posición. Así sucesivamente se hace con los otros 6. Y antes de disparar se le coloca acá adelante grasa, que es una mezcla de grasa animal con cera de abeja, que cumple 2 funciones. El lubricar el cañón cuando se produce el disparo y evitar que cuando se dispara, en el momento del disparo, el fuego que brota por acá incendie la mezcla explosiva que está en el alveolo siguiente, preparado para el otro tiro. Sí, sí. En ese caso se produciría una destrucción del arma, porque se dispararían en posiciones que no están alineadas con el cañón. Obviamente ustedes me dirán, pero entonces esto es un revólver que tiene 6 tiros, ¿y después qué? No, y después nada, porque después hay que empezar el proceso de recarga, que lleva a su tiempo, como todas las armas de avancarga, que justamente es lo que lo hace armas hoy a los fines bélicos inútil. Hoy en día es mejor tener un palo de béisbol que tener un revólver de este tipo, porque después de los 6 tiros no quedó nada, ¿no es cierto? Pero es interesante porque, bueno, en la apariencia parece un revólver moderno y no lo es. Aunque si vuelvo a insistir que es una réplica hecha con materiales modernos y con las características que se puede conseguir en la tecnología actual. Calibre 44. Este es calibre 44, sí, sí. Hay calibre 36 y 44, que es lo que se usa en tiro deportivo. Este modelo en particular tiene un alza regulable, que es también una licencia, porque la original no tenía esta alza regulable, era fija, era prácticamente para tirar en defensa personal y al bulto, como se dice, y esta es para tirar al blanco, que tiene la posibilidad de la regulación y hacer algún tipo de puntaje tirando a 25 metros. Es estrictamente deportiva, hoy en día no se puede decir otra cosa. Bueno, muchísimas gracias, Pedro, por esta aclaración que nos había quedado pendiente. Continuaremos en el próximo bloque entonces con lo que es la antropología de la guerra, segunda parte.
En este programa seguimos, por suerte, con Julio Espota, que tiene la gentileza de recibirnos, y vamos a estudiar o a escuchar los estudios que hay y que ha hecho él sobre las estrategias de los indios en los diferentes espacios geográficos. Una cosa fue la lucha en el sur y otra cosa en el Chaco. Adelante, Julio. Eduardo, gracias por invitarme nuevamente. Como comentábamos en el programa anterior, Roca planteó una estrategia de avance militar a partir de los profundos conocimientos que tenía de la forma de hacer la guerra de los indígenas. Muy brevemente, lo que había hecho era apuntar a profundizar la velocidad de movilidad de la tropa argentina, triplicando el número de caballos del cual disponía el ejército. Abandonó las duras corazas y pesadas corazas que le había dado Alsina a la tropa de frontera, dejó de lado las lanzas larguísimas, les dio sables y los proveyó masivamente de Remington, un modelo que en el ejército argentino fue muy famoso y conocido como Remington Patria. La intención de Roca era combatir la forma eficaz y eficiente que tenían los indígenas de hacer la guerra. La forma eficaz y eficiente, como decía antes, igual a la redundancia, de hacer la guerra indígena, remitía al extenso y profundo conocimiento que tenían los aborígenes del medio en donde vivían, lo cual, en combinación con su destreza para montar caballos, los transformaba en enemigos formidables. Eso también tiene que ser articulado con los principios de la batalla más convencional, como es la capacidad para ejercer violencia y daño en el adversario. Los indios manejaban un repertorio de armas que era muy útil en las condiciones en las cuales tenía que ser instrumentado y que a la vez fue imitado por los soldados. Los indios poseían boleadoras, los indios poseían lanzas, los indios cuando podían se hacían de material bélico criollo, por ejemplo, si podían robar o comprar armas de fuego, también las utilizaban, pero no era común y a la vez las armas de fuego tienen una dificultad, que primero requieren munición, cosa que también escaseaba, y segundo que requieren mantenimiento, con lo cual en el sur los indios no tuvieron tan a la mano los recursos de armas de fuego. Si no me falla la memoria, Armagnac, que es un francés que transita la Pampa durante la segunda parte del siglo XIX, comentaba que el valor de una bala equivalía al valor de un caballo para un indígena. Y el caballo era el elemento económico-social más importante en la configuración de la sociedad de las parcialidades aborígenes de la zona, con lo cual podemos llegar a dimensionar cuál era la magnitud del valor de una bala, y eso tiene que ser trasladado a un rifle y a todos los elementos que hacen al mantenimiento de un rifle. El conocimiento indígena de la zona también tuvo utilidad para los soldados y para los militares, porque los militares sabían que allí donde los aborígenes hiciesen un asentamiento o una toldería, convenía erigir un fortín. ¿Y cuál era el principio? Nunca un indígena iba a quedarse en un lugar donde no hubiese agua potable disponible. Y en la Pampa esto no es un recurso de menor valor. En el Chaco ocurre una situación similar. Los indios también tienen boleadoras, los indios también tienen lanzas, pero por la cercanía con Paraguay y por las consecuencias ulteriores que tuvo la guerra del Paraguay, el circuito y aprovisionamiento de armas de fuego era mucho más nutrido. Entonces, en donde en la Pampa verificamos escasez, en el Chaco encontramos algo que, sin llegar a ser abundancia, hay disponibilidad y cotidianidad. La diferencia paisajística también es de capital importancia, porque en la Pampa lo que tenemos son amplios horizontes y una enorme visibilidad, que puede llegar a ser obstaculizada por dunas. Entonces, la escapatoria tenía que ver más con el conocimiento de la zona y con la velocidad que con la chance de ocultamiento. En tanto que en el Chaco, con la frondosidad de la vegetación, lo que ocurría es que los indígenas combinaban el conocimiento de la zona con una enorme capacidad mimética. Los militares constantemente consignan en sus fuentes y memorias que muchas veces detectaban que los indígenas los estaban acechando o hostigando, pero que en el proceso de acercamiento con la intención de captura, o quizás parlamento, lo que hacían los indígenas era, y cito textualmente, irse al monte. Esto no quiere decir que huían a lugares lejanos,
sino que simplemente se escondían dentro de esa densa vegetación hasta el advenimiento de una situación propicia en la cual tratar de ganar situaciones beneficiosas para sus intereses. Bueno, te agradezco muchísimo, Julio, esta hermosa charla que hemos tenido en estos programas, y te voy a invitar a otros programas donde lo que te voy a consultar es sobre cuáles son los conceptos y cómo se piensa estratégicamente las guerras asimétricas actuales. Perfecto, muchas gracias por la invitación y bueno, esto ya se establece como compromiso. Muchísimas gracias.